Buenas tardes. Casa Abierta da la bienvenida a todas las personas que comparten su tiempo en esta sesión educativa. Las que se encuentran en esta sala de Zoom, las que nos están mirando a través del Facebook y las que al terminar esta sesión podrán recibirla a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Casa Abierta RD. Hoy la sesión educativa se ha denominado Hablemos del acompañamiento a un familiar con uso problemático de sustancias. Es parte de la programación de la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental, que Casa Abierta realiza como parte del programa de acompañamiento a colectivos sociales mediante la promoción de estilos de vida saludable, género y derechos humanos en República Dominicana, auspiciada por el Ayuntamiento de Leioa y el colectivo EDEX. Y para hablar del acompañamiento, vamos a estar acompañados y acompañadas de nuestra querida María Elena Hernández, que será presentada por nuestra compañera Teresa. Así que pasamos los micrófonos a Teresa. Adelante. Buenas tardes, bienvenida a todas las personas que están aquí en el Zoom, pero también a través de Facebook. Seguimos en casa el día de hoy. La semana pasada, como recordarán, estuvimos hablando de las personas con uso problemático de sustancias. Entonces hoy continuamos con la otra cara, digamos, de la moneda, que son las personas que están acompañando a un familiar, a un ser querido en este proceso de adicción, sea que estén sin buscar recuperación o que ya estén en recuperación. Yo tengo un gusto de presentar a María Elena, que somos equipo de trabajo, así como lo ven, dos personas, hemos sido equipo de trabajo mucho tiempo. En el pasado, con varias otras personas en el tema de adicciones. María Elena se trabajaba en principio solo con las familias de las personas que iban buscando ayuda por uso problemático de sustancias. Pero en la medida que ha ido avanzando el tiempo, ya María Elena se ha vuelto también especialista en atender directamente a las personas que tienen uso problemático de sustancias. Y en Casa Abierta, desde el año 2012, somos equipo de trabajo. Ese es el equipo, el programa de acompañamiento a personas con uso problemático de sustancias, somos dos. Gracias a Dios ya hay otra persona que se está por integrar y vamos a poder entonces brindar más servicios, que es Jeremías Padrón, que está por acá, para apoyar a las personas que tienen uso problemático de sustancias, pero también a su familia. Entonces, María Elena, ya ustedes la conocen, las personas que han estado participando. Ella es psicóloga, es terapeuta familiar y, como ya le he adelantado, es especialista en adicciones. Un excelente terapeuta y un excelente ser humano que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Sin más, pasamos donde María Elena. Buenas tardes. Para mí realmente un placer. Se escucha bien, espero. Ciertamente para mí un placer estar aquí y con el compromiso de dar continuidad al tema que teníamos la semana pasada, que bien Teresa nos estuvo presentando, y que definitivamente fue esa preámbulo a lo que hoy queremos compartir. Por eso desde ya pues me pongo a compartir pantalla para que así todos y todas podamos estar en una con este tema que tenemos el día de hoy. Ciertamente, y Teresa utilizaba una palabra muy especial, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Esa otra cara que hoy queremos también tomar en consideración y entendemos que es importante para considerar cuando estamos en búsqueda de ayuda y de superar esta situación que, como veíamos la semana pasada, es un tema de salud. Entonces, en medio de esta campaña que desde Casa Abierta se ha querido mantener presente,
en tener una vida plena, cuidando nuestra salud mental, pues estamos en el proceso de acompañamiento de las familias. Y antes de iniciar como tal nuestra participación del día de hoy, pues es un poco recopilar lo que es lo que estábamos compartiendo la semana pasada, que Teresa nos compartía, valga la redundancia, de qué se trata, qué conlleva esto de uso problemático de sustancia. ¿Alguien quisiera compartirnos? ¿Qué recuerda de lo que en el día de ayer o en el viernes pasado pudimos estar viendo de lo que es el uso problemático de sustancia? ¿Alguien se anima? Nos abre su micrófono. Siéntanse con la motivación que estamos aquí en familia, estamos aquí con personas de confianza. Ay, ay, ay. Pues parece que no se entendió No, nada de lo que vimos la semana pasada. no, yo me tomé la libertad, ¿verdad? Porque cuando tenemos esos conocimientos que digo, espera, déjame ver de todo lo que nos transmitieron, resumirlo es difícil. Pero sí, hay unos puntos específicos que es importante que consideremos frente al uso problemático de sustancia. Teresa nos presentaba, ¿verdad?, lo que es el abuso problemático, y que cuando estamos hablando de adolescentes, pues ya cualquier consumo puede ser visto como abuso, ya que el considerar que el cerebro de un adolescente está en formación, cualquier tipo de consumo de sustancias se va a considerar un abuso. Y que esto puede desencadenar en lo que posteriormente ya nos presentaba como ya una condición de salud llamada adicción. Esta característica, que es primaria, que es crónica y que es progresiva, son de las que tenemos que considerar para manejarnos en esta situación. Que cuando la persona ya no solo está ya en un abuso, sino que está padeciendo de la condición de adicción, de los muchos mecanismos que utiliza para envolverse en esa situación está la racionalización, unas excusas fabulosas con unas argumentaciones magníficas, la proyección, que pone el problema en el otro y busca soluciones en el otro y no en sí mismo, o la maximización o minimización de las dificultades o de la situación. O las cosas son muy grandes o son muy pequeñas, dependiendo lo que en ese momento ellos consideren que les es conveniente. Si hice algo malo, es algo mínimo. Si es algo que me está pasando, es algo, ya ustedes saben, muy grandioso. Entonces, tomando en consideración estos detalles, quiero retomar un poco lo que implica el considerar cuando queremos buscar o ayudar a la persona. Porque en el día de hoy, como bien Teresa decía, en mi condición de terapeuta familiar y desde este ámbito de las adicciones, pues he querido que tratemos o enfoquemos esa otra parte de la otra cara de la moneda. No sin antes, por supuesto, establecer que hay algo como que queremos saber, qué puedo hacer, qué puedo tener en cuenta si un familiar, un hijo, un esposo, una pareja, un amigo, un compañero de trabajo está presentando estas dificultades. Lo primero es que van a haber indicadores de consumo cuando tengamos cambios en el nivel de comportamiento. Faltas a las reglas. Si es en el trabajo, vamos a ver que la puntualidad
se va a pique, o el entregar un trabajo a tiempo. Si es en nuestro hijo, nuestra hija, pues las normas que se tienen en casa, pues va a haber dificultades para cumplirla. También se pueden presentar esa sensación de somnolencia más de lo habitual, ¿verdad? Es que no, es que estoy cansado, que tengo sueño, ay, que hoy, es como ese continuo aparecer de la somnolencia, dependiendo, por supuesto, del tipo de sustancia que pudiera estar consumiendo, o entrar en una hiperactividad. Es el que quiere hacerlo todo, está dispuesto a todo, mucho movimiento, muchas acciones, hay mucha actividad, insisto, dependiendo del tipo de sustancia que la persona pudiera estar consumiendo. Entonces, esto, dependiendo del ámbito en que estemos en observación, pues vamos a considerar si es en la casa, con el joven, con la joven, ¿cómo están esas actividades? Si es en el trabajo, si es en nuestro entorno familiar más amplio, pues vamos a ir considerando estos elementos. Porque se van a ir presentando esas dificultades. Las notas van a bajar, el rendimiento en el trabajo va a ser diferente y son elementos que nos pueden ayudar a detectar ese tipo de situación. A nivel físico, vamos a poder observar que pudieran haber alteraciones a nivel de la pupila. Insisto, dependiendo del tipo de sustancia, podemos saber que está muy dilatada o no, que está muy por el contrario, apenas vemos la pupila de alguien. Entonces, desde ahí ya estamos viendo incluso el tipo de sustancia que pudiera estar en consumo. Está también el enrojecimiento. El alcohol, que es una de las sustancias psicoactivas legal y que mayormente tenemos que tener en consideración en los jóvenes, porque insisto, para un joven un consumo es visto como un abuso por su proceso de formación cerebral. Entonces, si estos ojos rojos están presentes, vamos a poner atención. El aumento del apetito o la disminución también puede ser, dependiendo del tipo, pero es el que está que llega y quiere comérselo todo, es que la comida del hermano, del papá y del que sea, ay, no, hagan otra cosa. Vamos a tener atención porque también va a haber ese aumento de energía, ese estar dispuesto, cualquier cosa, sí, se sienten capaces de muchas cosas, no necesariamente estén en condiciones de hacerla. Entonces, en ese sentido, cuando estamos observando de estos indicadores y de estos signos, es importante que existan medidas claras y enérgicas. Si estamos hablando de adolescentes, si estamos hablando de jóvenes en casa, es importante que las reglas estén claras, de que ellos consideren y sepan qué se espera aquí que ocurra, que yo pueda hacerlo o no. Y vamos a ver más adelante cómo entonces, estableciendo determinadas consecuencias, determinadas reglas en este sentido, pueden de entrada llevarnos al beneficio de que lo que en un momento es un consumo, que en un adolescente, sea por la curiosidad, sea por una situación puntual, puede llegar, como veíamos la semana pasada, no necesariamente tiene que llegar a ser, o en un adulto, un uso problemático. Si las reglas, las medidas están claras, pues mucho más fácil el que se quede en un consumo sin llegar a un uso problemático. Y es por eso que, teniendo estos puntos en consideración, podemos lograrlo. Recordando que desde Casa Abierta, pues procuramos mucho la prevención.
En la medida que prevenimos una situación, ya estamos con un paso ganado para el progreso y la superación de esto. Entonces, como bien nos decía Teresa, es un poco que hoy entremos en el detalle de que la participación de los familiares es la otra cara de la moneda. Es una participación directa para que la persona pueda desarrollar o no una condición de uso problemático, o bien afianzar, si ya existe la dificultad, el entrar y superar en un proceso de recuperación. Es por esto que cuando hablamos de adicciones, tenemos que mantenerla a una con lo que es la codependencia. Como nos presenta esta lámina, las personas codependientes se alimentan de las personas que padecen de adicciones, y las que padecen de adicciones se alimentan de las personas que padecen codependencia. Y esto como que cuando hablamos de alimentar, es como algo que choca, porque el alimento tiende a una nutrición, a un aprovechamiento, si lo hacemos de manera apropiada. Pero también existen patologías y trastornos cuando esa interacción que se da entre estas dos condiciones manifestadas en las personas que la padecen, entonces llevan al desarrollo y a la progresividad, como hemos visto, una de las características de la adicción, de la condición. Y es que si vemos lo que es codependencia, a nivel de la formación, de la documentación que encontramos sobre la dependencia, la palabra codependencia no existe. El DSM-4, el 5, el revisado, no tiene clasificado esta condición. Las investigaciones de algunos países que están ya más evidenciando esta realidad, pues están trabajando justamente para esto, para poder integrar y identificar que esta condición vaya aunada, porque su nombre incluso lo indica, codependencia. Es una persona que camina al lado de aquel que tiene la dependencia. Por sí mismo pareciera que no existe en él una dificultad. Pero vamos a ver en lo adelante cómo se presenta esta situación y que en una familia donde existe el uso problemático de sustancia, pues vamos a ver que la organización de la familia muchas veces va a estar aunando, fomentando inconscientemente. En eso quiero recalcarlo porque no es que queremos generar esa situación, sino que desde la condición, de manera inconsciente, estamos alimentando aquello que no queremos. Como veíamos, la codependencia y la adicción pues van a manejarse, van a compartir especialmente los mecanismos de defensa. Una persona que acompaña, un familiar que acompaña y que ha desarrollado ya una condición de codependencia, va a utilizar mucho la racionalización, la proyección, la minimización, y todos estos mecanismos alrededor de unos comportamientos que estaremos viendo para manejar esta situación. Es por eso que cuando estamos hablando de familiares, estamos hablando de acompañar a superar ambas condiciones, tanto lo que implica el uso problemático, si ha desencadenado ya una condición de salud, hasta la adicción,
como la codependencia misma. Y ahí volvemos a esas dos caras de la moneda. Por lo que decíamos, se alimenta o bien la condición de enfermedad o bien de recuperación. Y es por eso la importancia de que el familiar haga conciencia de su participación. Porque si la persona hace conciencia de su condición, ayuda y aúna la recuperación uno del otro. Aunque es sumamente importante entender que ninguno es responsable de la recuperación del otro. El adicto no es responsable de la recuperación del familiar o del familiar no es responsable de la recuperación del adicto, sino que cada quien asumiendo, como veremos, puede apoyar significativamente el desarrollo de la misma. Es por eso que yo he querido traerle estas imágenes. Estas imágenes que muchas veces están manifestadas en los hogares, en las casas de personas que están bajo estas condiciones. Padres queriendo rescatar, salvar, ayudar, que a veces lo hacen con los pleitos, que a veces lo hacen con la desesperación. Parejas que quisieran tener amarrados, atados, encadenados al familiar en pos de que no salga, en búsqueda de ese consumo, en búsqueda de esa conducta, o bien, porque en esta imagen muchas cosas pueden darse. Es que a veces así tenemos a la persona o así tiene a la persona quien tiene un uso problemático. Lo maneja con niveles de tú estás donde yo quiero. Entonces, a veces este tipo de situaciones o bien este tipo de situaciones. Sintiendo que quiero protegerlo, cubrirlo, tenerlo bien protegido. O sintiendo que la cabeza ya no aguanto, las ideas están que no logro organizarlas, porque es tanto la angustia, tanto la mortificación, la preocupación, el cómo lo voy a hacer, que entro en niveles de confusión, en niveles de que no estoy en salud mental, en equilibrio emocional. Se tiende a gritar, se tiende a manifestar. Oye, tú no vas a amanecer ahí también, ¿no? A la Oíste. desesperación. No, venga, tú qué, En ¿no? esa desesperación, Disculpa, María Elena, ¿puedes activar de nuevo tu micrófono? gracias. Y aquí es que vamos viendo cómo nosotros entonces debemos considerar cuál es el comportamiento que estamos manifestando en relación a esa persona, a ese familiar que estamos acompañando. Es una actitud obsesiva, el obsesivo que está queriendo tener el control de qué hizo, de que si tomó, de que si no tomó, de que si los amigos, de que si él se sienta bien para que no salga a consumir, el que esté bien, que todo esté en su lugar para que esa persona no se sienta mal y eso lo desencadene para un consumo.
es esa actitud en que queremos tener el control, que veremos más adelante también porque se manifiesta, queriendo responsabilizarnos del sentimiento del otro. O bien, esta es la persona que está victimizada por esa persona que está consumiendo, que maneja mucha soledad por el tiempo que el familiar está fuera de casa, que se siente atada, que no puede hacer nada por lo que está ocurriendo y siente y ve su vida destruida por lo que el otro está haciendo. Intenta pues que cambie constantemente, que la otra persona esté cambiando, que sea diferente, y se siente ser víctima del otro. Está el controlador, que está muy de la mano con el obsesivo, que sí siente aquel que si no pone su mano, que si no pone su pensamiento, su opinión, algo malo va a ocurrir. No, es que yo le tengo que decir qué hacer, porque es que él no va a saber hacerlo. Él cree que no se puede hacer sin su participación una acción que vaya a ser beneficiosa. Entonces, son características que se manejan dentro de esta dinámica familiar con esta persona o con el resto de la familia, que debemos observar cómo estamos comportándonos. ¿Cuál es el patrón de comportamiento que yo estoy asumiendo dentro de esta dinámica? Está también aquel que es el permisivo, que no permite que esta persona viva consecuencias, sea una madre o un padre con el hijo, que a pesar de que no estudió y entonces las notas empezaron a bajar, fueron y hablaron con la profesora, mire profesora, que en este tiempo de pandemia hay muchas cosas, pero esa persona sabe que además de esta condición, esta realidad que estamos viviendo, también detrás puede haber el uso problemático de algún tipo de sustancia. Y enmascara. La verdad es que hace unos días compartía con los compañeros cómo en un noticiario, hace unos días presentaban a una madre muy compungida, muy desestabilizada, diciendo, pero es que ya yo lo había arreglado. La policía llega a su casa, se da una situación donde una persona queda herida y ella simplemente decía, ya yo lo había arreglado, yo le había dado 1.500 pesos al capitán Bigote para que desapareciera esa orden de aprehensión. Fíjense la realidad que envuelve esto. Una madre que soborna para evitar que el hijo viva las consecuencias. Y esta situación, y en nuestro país sabemos que es un mundo, un medio que es bien difícil de manejar, porque envuelve mucha situación delicada de cuidado, de manejo. Pero es que si evitamos llegar ahí, muchas cosas pueden evitarse. Cuando al niño pequeño se le permite vivir las consecuencias, va aprendiendo, que es uno de los objetivos realmente de la disciplina positiva, de la disciplina con amor, que la persona vaya aprendiendo a evitar consecuencias negativas, procurando un comportamiento positivo. Eso es lo que queremos lograr. Vamos de la mano con el comportamiento protector, el que brinda las excusas, como decíamos, el del banquero. El del banquero es aquel que está dispuesto a suplir dinero, sea para el consumo,
sea para evitar consecuencias, sea para que la persona no sienta que algo está ocurriendo. Y aquí hay algo muy delicado y que las personas, los familiares de aquellas que están a su alrededor viviendo esta realidad, es importante que hagan conciencia, que en la medida que están procurando brindarle una solución sin que esta solución salga de la misma persona, están contribuyendo con la dificultad. Porque al final, inconscientemente, empezamos a pasar facturas, empezamos a decir, me debes tanto, no me has pagado, ¿cuándo va a ser? O a visualizar muchas veces que no se pagó el alquiler de la casa, que no se pagó el colegio de los hijos, que no hay para poder hacer la compra, hacer el mercado, hacer aquellas cosas que nos van a nutrir en el día a día. ¿Por qué? Porque no hubo una conciencia de hasta dónde podíamos llegar en esta o en aquella situación. Y cuando encubrimos, cuando tapamos en ese sentido, se va haciendo un hoyo en la familia. Se va haciendo un hoyo interminable. Y la persona a la que estamos cubriendo va haciéndose la idea de que todo se puede en cualquier momento, alejándose de esta forma de la realidad de que hay momentos que no se puede y que tenemos límites para hacer, ya sea en el tiempo o en las condiciones financieras que se puedan tener. Está mucho, y esto se le da mucho a las abuelas, convertirse en niñeras, ya sea de la misma persona. Muchas veces cuando la familia dijo un stop, puso límites y la persona volvió a su casa paterna y asume como que aquí hay que lavarle, hay que arreglarle, que la comidita, que hay que tenerlo como a cuerpo de rey. Pero la persona no está asumiendo la responsabilidad personal, ni tampoco la responsabilidad como ente social, ya sea dentro de la familia, de que hay algo que hacer para poder asumir de manera responsable según su rol. O aquellos que, y muchas veces es entendible, la realidad de los hijos, volvemos con los colegios, con la alimentación, con las necesidades de ropa, con el día a día. Los hijos están pasando trabajo y empezamos a cubrir necesidades sin límites, sin establecer de dónde va a salir. Y esa situación también va agravando porque está generando una idea distorsionada en la persona, sea el hijo, la hija, el esposo, el compañero, el amigo, de que la solución no está en sí mismo, sino que el otro está para resolverle. El otro está para asumir, como decíamos, ese mecanismo de proyección que implica de que el otro es el responsable y el otro entonces debe buscar soluciones. En este sentido, ¿qué subyace? ¿Qué es lo que hay detrás de este tipo de comportamiento? Por un lado está la necesidad de control, que se manifiesta en algunos familiares, la capacidad la responsabilidad de asumir la responsabilidad de los demás, lo que en psicología llamamos ese asumir la vergüenza ajena, la responsabilidad ajena, que viene mucho por ese temor al abandono, ese temor a quedarme solo, temor a que el otro se vaya y me deje, cuando en realidad,
si estamos hablando de una persona que padece de la condición de adicción, hace un tiempo que esa persona se fue, hace un tiempo que esa persona ya abandonó las responsabilidades y esta persona está asumiendo sola la realidad de familia. Está aquel que en psicología, incluso ya a nivel psiquiátrico, maneja un trastorno mesiánico, donde quiere ser el salvador del mundo, donde yo soy capaz de poder ayudar a esa persona y creer que con lo que yo haga, yo voy a lograrlo. Como decíamos de inicio, aquí cada quien debe sentir y asumir su propia responsabilidad de recuperación como de la condición como tal. Y el sentirse víctima, muchas veces por los mismos patrones que ha aprendido, sea de la familia de origen, sea de lo que han sido las condiciones que se han brindado en la casa, que está dando entonces esa sensación donde siento que el mundo va a ir en contra de mí y yo no soy capaz de superar y hacerle frente, que son de las erróneas ideas que manifiestan estas personas. ¿Qué subyace entonces? Ahí pues, como decíamos, a nivel emocional se va a dar mucho esa sensación de abandono, esa sensación de todopoderoso, por un lado, esa sensación de que el otro, yo tengo que ser responsable del sentimiento del otro. A nivel de los pensamientos está mucho esa necesidad de búsqueda constante de aprobación, de que el otro me apruebe, de que el otro vea lo bueno que yo pueda hacer o lo capaz que yo pueda hacer, y se van a manifestar en el comportamiento con cada uno de estos que hemos visto anteriormente. Entonces, tomando esto en consideración, vamos a ver que en cuanto a lo que es el desarrollo de esa contraparte, de esa otra cara de la moneda, los familiares que acompañan en el desarrollo van a tener este tipo de pensamiento de que yo soy responsable de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y de lo que tú haces. Tú eres responsable de mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Cuando en realidad, en una relación sana, en una relación de desarrollo de la persona como tal, cada quien debe asumir: yo soy responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones. Por lo cual, tú eres responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones. Y desde esa realidad veremos entonces cómo, en la medida que la persona va estableciendo permitir a los demás que asuman sus responsabilidades, permitir al otro que decida por sí mismo lo que está ocurriendo ante una situación, ya sea personal o la participación en algo que está ocurriendo a nivel familiar. Asumir la responsabilidad de sí mismo y no la del otro. Y reitero en eso, asumir sus responsabilidades de sí mismo. Cada quien tiene una responsabilidad, tiene una participación. Por lo cual es importante aceptar la realidad tal y cual es. Y aquí hay un elemento. Muchas veces esta realidad tiene envuelto mucho dolor. Y ese dolor es el que
cuando lo tocamos, cuando lo permitimos, nos dice hasta dónde está el nivel de gravedad, el nivel de daño. Si no podemos tocar ese dolor, no sabemos hasta dónde ha ido en progreso la situación. Entonces, en este sentido, cuando estamos desarrollando una actitud sana en acompañamiento de una persona que padece la condición de adicción o que tiene un uso problemático, el permitir las experiencias de las consecuencias, el permitir que esta persona viva según las situaciones que está. Incluso proveerse para evitar. Si, por ejemplo, decíamos hace un momentito de que, bueno, no pagó el alquiler. Ahí no es solamente la persona que está con la dificultad la que va a vivir con consecuencias, sino que la familia también, la pareja también. Entonces, ¿cómo yo procuro establecer un nivel de protección hacia mí y hacia otros, permitiendo que esta persona viva una condición o una consecuencia, pero procurando proteger de que esa consecuencia yo tenga que asumirla por mí misma? Y espero que la idea esté cayendo. Es importante permitir que el otro se esfuerce. Señores, el esforzarnos nos desarrolla las capacidades. Un niño que cuando le ponemos a que nos ayude a arreglar la cama y aunque él ponga el cojín último, ese niño va a sentir que puede, que es capaz y va aprendiendo a asumir su propio desarrollo. Y es por eso que es importante permitir, no cuando se manejan con mucha permisividad, donde no, que no puede, es que ahora yo tengo que hacerle, es que estamos impidiendo el desarrollo de la persona. Por eso es importante entonces permitirle cuidarse a sí mismo, asumiendo nosotros, como dice nuestra campaña, nosotros cuidarnos para poder tener una vida plena, cuidando nuestra salud mental específicamente, pero que se aplica a todo tipo de salud, física, mental, emocional, financiera. Es importante pues tener este cuidado. Cuando asumimos o cuando la persona asume un proceso de recuperación, ¿en qué vamos a enfocar ese proceso de recuperación? En invertir en su propio desarrollo personal. Y esto parece egoísmo y parece como que nos estamos olvidando del otro. Pero en la medida que la persona asume su propio desarrollo, está al mismo tiempo modelándole al otro lo que se puede hacer para superar su situación. Es por eso que centrarse en sí mismo, a aprender, como decíamos, a aceptar la realidad tal y cual es, establecer límites sanos, asumir las responsabilidades de las emociones. Ojo con esto. Es que tú me haces sentir. Nosotros que hemos tanto trabajado aquí el manejo de las emociones, ¿verdad? Ya vamos identificando que yo me siento cuando tú, y describimos un comportamiento. Llegas tarde, gritas, dejas de cumplir tus responsabilidades. Yo identifico el cómo yo me siento. Es un sentimiento que se genera en mí o una emoción. Y en la medida en que podemos expresarla, ya estamos
dándole un punto de apoyo al crecimiento o desarrollo de la otra persona. El aprender a estar solo o sola o a solas como persona. Muchas veces cuando la persona está bajo estas condiciones, tiene gran dificultad para estar a solas consigo mismo, sentirse acompañada y reconocerse como persona. Si se trabaja en poder entender que nosotros somos seres individuales y establecemos desde nuestro bienestar una relación de bienestar con el otro, o desde nuestro malestar una relación de malestar con el otro, vamos a poder entonces como que ir buscando ese qué yo tengo que hacer para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentirme realizada, para sentir que estoy en desarrollo de mis metas, de mis proyectos que impliquen ese crecimiento. Y aquí, en esta última, es creer en las capacidades y logros. Muchas veces, y desde Casa Abierta hemos estado desarrollando, ¿verdad?, la habilidad del autoconocimiento, que viene asumiendo el poder conocer, el conocer nuestro valor como persona. Y qué bien cuando ese valor como persona lo vamos reconociendo a través de los resultados. Yo soy capaz de, yo soy capaz de, yo soy capaz de, que muchas veces lo atribuimos al otro y mucho más en este ámbito. Como decía hace un momento, muchas parejas, sea él o ella, muchas veces sienten que no van a ser capaces de superar esa situación conflictiva que están manejando con una persona que padece de adicción. Cuando en realidad ya han estado asumiendo de manera significativa lo que es el desarrollo de esa situación. Quien está afrontando esa realidad son ellas o son ellos mismos. Porque esto no es de género. Esto simplemente es la persona. Vemos que un hombre o una mujer muchas veces viven el sufrimiento que implica esta realidad y creen que es con la recuperación del otro que se va a lograr superarlo. Es por eso que cuando hablamos de acompañamiento a las familias de personas que tienen uso problemático de sustancia, ya sea en una situación de abuso o de que han desarrollado la enfermedad de la adicción, el trabajarse a sí mismo. Muchas madres llegan con la dificultad que llegan a consulta, que llevaron al hijo y el hijo ni sabía para lo que iba. Nosotros nos encontramos como psicólogos muchas veces con la realidad de que él se está enterando en consulta en ese momento de lo que son las inquietudes de la madre, que ella ha estado observando, porque una comunicación abierta, una comunicación efectiva y afectiva no se ha dado en el seno de la familia. Así como veíamos al inicio, esas dificultades, esos signos, esos indicadores, si estamos observando eso, es importante que lo podamos conversar abiertamente para buscar alternativa primero nosotros en casa y de no encontrarse, buscar alternativas en ayuda profesional. Muchas veces, si es a nivel de un consumo, esto puede solucionarse si lo hacemos con los recursos apropiados. Eso, que ahí volvemos.
promover habilidades para la vida. Cuando estamos promoviendo el autoconocimiento, el pensamiento crítico, el creativo, la comunicación asertiva, el manejo de conflicto, la empatía, el manejo de emociones y sentimientos, el manejo de tensión, las relaciones interpersonales y la toma de decisión. Yo quise ponerla al final, pero realmente, ¿cuál ponía de principio, cuál ponía al final? Cada una de estas habilidades, si la persona que está acompañando a un familiar con uso problemático de sustancia trabaja en cada una de estas, verá que será muy efectiva para el desarrollo y superación de la situación en casa. Por eso, dar el primer paso con fe. No es necesario ver toda la escalera, solo dar el primer paso. Muchísimas gracias. Espero que este conocimiento, que estas palabras sean de ayuda y que podamos entonces acompañar a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias a ti, María Elena, por mostrarnos esa cara. Realmente son actividades de poco tiempo como para poder, ¿verdad?, desarrollar tanto contenido que pudiéramos seguir en este tema de la codependencia, pero lo que queremos es llevar esa idea de reflexión, de análisis, para que podamos ver. ¿Hay sufrimiento en la persona que tiene el uso problemático de sustancia o la adicción, cual sea, puede ser una adicción conductual? Como hay sufrimiento en la persona que le acompaña, si vive un dolor y, como decía María Elena, muchas veces se deja atrás. No se considera esa persona que está sufriendo igualmente, porque está desarrollando, digamos, esa dependencia a esa otra persona, esa necesidad de control, como bien lo decía María Elena, creer que lo pueden cambiar, porque todo eso que se hace es con la intención de que yo puedo lograr de que él deje de consumir, de que ya vuelva a hacer las cosas de manera, ¿verdad?, que supere esa condición. Sin embargo, Marilena bien apuntaba, la responsabilidad de la recuperación de una persona es de ella misma. Nadie puede recuperar al otro. Yo puedo apoyar de una manera sana, pero no puedo recuperar a la otra persona. Y como bien decortaba María Elena, la mejor ayuda que podemos ofrecer es ocupando de nosotros y nosotras mismas, porque eso es lo que va a ayudar entonces a que la otra persona se pueda ver y pueda vivir sus consecuencias y entonces pueda entender. Se dice que generalmente donde hay una persona con adicción, hay una persona codependiente, una o varias, y que sostienen de alguna manera uno a otro, sostienen dicha condición. Vamos a ver quiénes nos quieren hacer algún comentario, quieren hacer algunas preguntas, la pueden hacer por el chat o pueden abrir el micrófono como siempre. Buenas noches. Buenas Mi nombre noches, es Jenny Caraballo. Estoy contentísima de estar aquí con ustedes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo puedo ayudar a una persona que tiene una adicción al alcohol y que siente que ha perdido las esperanzas? No es una persona que vive directamente conmigo, o sea que siento como que se dificulta más para mí la ayuda o el soporte, y cuando he conversado para hacerle una cita con un especialista de la salud, me deja plantada, pero es una persona que realmente yo no quiero que se pierda y quiero ayudarla, pero sin presionarla y de una forma abierta. María Elena. Gracias. Excelente pregunta. Gracias, Sí, Jenny, a ti. Excelente, sí. Realmente muy importante porque muchas veces vemos esta situación mucho más distante de lo que nosotros podemos utilizar, como decía, reglas claras o establecimiento de consecuencias. Porque por esa misma distancia, pues realmente no tenemos esta condición. ¿Qué es importante aquí? Entender que es un proceso, que no es simplemente vamos a llevarlo
al profesional vamos a llevarlo a que busque ayuda. Si es una persona que no está consciente de su problemática, es importante darle el acompañamiento para poder irlo acercando a entender esa problemática, presentándole un poco las dificultades que se están dando, ayudándolo a ver qué hay detrás. Como hemos dicho, hay mucho dolor, hay situaciones que envuelven la evasión y por la cual se llega al consumo de sustancia. Entonces, a veces no es quedarnos en el consumo, es irnos un poquito qué hay detrás de esa situación, cuál es el dolor que esa persona necesita enfrentar, para que desde ahí podamos entonces acercarlo lo más próximo a esa búsqueda de ayuda. Pero insisto, entendiendo que es un proceso y que de esa forma entonces vamos acercándonos poco a poco, no es algo vamos, o tú tienes que necesitar ayuda ya. Ir paulatinamente acercándonos a las personas para ayudarlo a ver su situación de dificultad. Es bueno que la persona que lo quiere ayudar conozca de que se trata de una enfermedad y que estas respuestas de desesperanza son esperables. Por eso hay que buscar motivarle, acercarle a otras personas que están en recuperación, que él pueda entender que entonces que sí, que hay esperanza y muchas personas pueden testificar de que realmente se puede y que es una enfermedad de la cual él no es culpable de tener, pero que sí es la única persona que puede trabajar para su recuperación. Tenemos dos manos levantadas, primero Joy y después José. O yo. Bueno, yo soy José. Muy interesante. Tengo una pregunta que podrían ser dos preguntas. Lo primero es que, ¿qué pasa cuando la codependencia se da entre personas que no son adictos a ningún tipo de sustancia? Número uno. ¿Y cuál es la diferencia entre un amor sano y codependencia? Bueno, María Elena, otra charla. Sí, tenemos temas. Nos están abriendo los temas para los próximos encuentros, realmente. Pero hay algo que es importante que le acaba de acotar. Fíjense, la codependencia no es exclusiva del adicto, es decir, no solo camina o se alimenta de la persona que padece de adicción, sino porque la codependencia al final es una persona que busca ayudar al otro. Y puede ser un diabético, puede ser una persona con hipertensión, puede ser con cualquier tipo de necesidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser bajo la condición de adicción, sino de que la persona va a deponer sus necesidades para servirle al otro o queriendo ayudar al otro. Esto por un lado. Como decíamos, en cuanto a lo que son las relaciones sanas, pues establecer cuáles son mis necesidades, cuáles son mis quereres, mis sentimientos, mis pensamientos y poder protegerlo y preservarlo ante la relación con el otro. No poner la responsabilidad de mi bienestar al otro. Yo soy responsable de mi bienestar y puedo relacionarme y compartir mi bienestar con el otro. Es decir, cuando estamos hablando de una relación sana, son dos personas que están bien y están compartiendo ese bienestar. Espero con esto poder ayudar. Gracias. Sí. Joy, ahora. Sí, buenas noches. Buenas noches. Gente bella, gracias por este taller, María Elena. Excelente, excelente. Y el equipo de acá de Casa Abierta. Me gustaría aportar algo y hacerle una pregunta a María Elena, muy importante. Por lo menos, en mi caso, yo padezco de una enfermedad llamada adicción.
Y usted apuntó algo muy importante sobre ese amor propio y sobre la responsabilidad de que cada quien tiene que hacer el compromiso. Por ejemplo, las personas que vivían conmigo en medición activa sufrían y por lo menos mi ex esposa, al no tener alternativa, lo que me gritaba con su impotencia, me decía cosas insólitas que nadie quiere escuchar. Pero se dio el milagro de que yo asisto a unos grupos de autoayuda y ya yo llevo varios años en el proceso de recuperación, yo estoy limpio y se puede. Y yo pude entender algo, que la persona que padecen de una enfermedad de alcoholismo o de ludopatía, de algunas adicciones que son bastantes, eh, lo importante es que a esa persona se le hable de una forma que él pueda entender. Porque en mi caso, cuando a mí me gritaban o me peleaban, yo no tenía alternativa. Y yo pude, hoy tengo el compromiso, la responsabilidad de que mi recuperación está por encima de mis hijos, de mi madre, de quien esté en mi vida, mi compromiso conmigo. Porque así ellos van a tener a una persona hoy que la tienen de vuelta a la sociedad. Es el aporte que le puedo compartir a la compañera que tiene su familiar o su amigo. Hay programas de autoayuda. Si necesita comunicarte conmigo por el chat, yo tuve mi número y así yo puedo aportar. Entonces, la pregunta de María Elena, para concluir con el tema, es, por ejemplo, en el caso de hoy, estamos viviendo el milenio, donde ya hay niños a temprana edad que están bajo el efecto del consumo. ¿Cuál sería su aporte, yo como padre, incentivar a los niños a tener ese amor propio a temprana edad, donde ellos vayan creando su propia personalidad para cuando ya lleguen a una preadolescencia, ya ellos puedan identificar incluso su sexualidad, decir no, por ahí yo no voy, porque yo fui uno de esos que me dijeron, vamos a esto. Y yo accedí en ese tiempo con esa libertad. ¿Cuál sería su aporte en esa parte para que yo me pueda retroalimentar? Muchísimas gracias por su aporte y buenas noches a todos. Buenas noches, Joel. Buenas noches, gracias Joy por compartir tu experiencia, y la verdad es que entiendo que en tu pregunta hay mucha de la respuesta. Y como decíamos, en la medida, una forma de prevenir llegar a este tipo de condiciones es el poder desarrollar habilidades en la persona para tomar decisiones sanas, para tener amor propio, para poder tener soluciones creativas y un pensamiento crítico hacia sí mismo. Definitivamente eso que tú acabas de decir, el ayudar al niño, a la niña a desarrollar sanidad hacia sí mismo es alejarlo de la condición de adicción. Aún exista la predisposición genética, como veíamos la semana pasada. En la medida en que desarrollamos estas capacidades en ellos, estamos contribuyendo a que ellos no tengan que evadir. Recordemos que una de las motivaciones mayores por la que una persona llega a un consumo o uso problemático de sustancia es evadiendo el dolor ante una realidad difícil de afrontar. Si por el contrario le damos recursos para que afronte esa realidad de la mejor manera, entonces estamos alejándolo de un uso problemático, incluso el llegar a una condición de adicción. Con respecto, perdón, sí, decía un comentario con respecto a lo que él nos compartía inicialmente. Y ciertamente el patrón de comportamiento de los familiares puede tender hacia una actitud de protección, como veíamos cuando se le evita asumir consecuencias, o de provocación, cuando en la forma de querer que el otro cambie,
sea a través de las agresiones, sea a través del maltrato. Entonces, en ese sentido, queriendo lograr algo, lo que hacemos es alejarlo de esa situación. Por eso insisto, límites claros, amor, cariño, comprensión ante una condición de salud para poder establecer que en un momento determinado la persona no está consciente de su propio comportamiento, pero no quiere decir que no requiera establecer límites de protección hacia ellos. Entonces, gracias Joel y espero haberte aclarado. A usted, María Elena, muchísimas gracias. Iba a decir, digo, que el próximo viernes vamos a trabajar de prevención, justamente que por donde yo nos está hablando. Vamos a tener una experta internacional que va a trabajar la prevención. Alba Iris tiene la mano levantada. Buenas tardes. Buenas noches, Alba Iris. ¿Cómo estás? Ya de noche, bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Bueno, yo quiero saber, como dependiente emocional, cómo manejarme con mi ex adicto al alcohol, vamos a decir, cuidándome yo y en ciertos aspectos siendo un poco empática. ¿Cómo le digo? Porque en realidad uno tiene su parte cuando estábamos con el que está adicto, porque uno contribuye con ciertas actitudes, con cierta conducta. Entonces, yo como salvadora que fui por un tiempo, entonces ahora que está, vamos a decir, separada, cómo manejarme, como vamos a decir, en el papel de madre, con ese padre adicto de una forma equilibrada, de yo no salir afectada y también cómo manejar esa forma agresiva en cuanto a las palabras de ese padre adicto. Bueno, tú acabas de decirlo, fíjate, una de las cosas es manteniendo la conciencia de que es una persona que está bajo una condición de salud, como acabábamos de decir, y el tener compasión con esta persona frente a su condición de salud. Una forma también es poder ir creando conciencia, es decir, incluso con las palabras. Mira, yo entiendo que tú estás padeciendo de una situación de salud y que necesitas ayuda para eso, porque muchas veces simplemente nos quedamos en el problema del consumo del alcohol, pero detrás de ese consumo es que está la condición. Entonces, si empezamos a ponerle nombre, señores, cuando empezamos a nombrar la situación que estamos enfrentando, ya estamos dando un paso de avance. No es que tú estás consumiendo mucho, que tú estás bebiendo mucho, o decirlo como bien decías, de manera airada o agresiva, sino con la compasión de que entiendo que tú estás bajo una condición de salud, que necesitas buscar ayuda, que existen. Joy se ponía a la orden ahí para cualquier situación de apoyo, porque es una situación y muchas veces cuando estamos refiriendo el alcohol, siendo esta una sustancia de psicoactiva legal, dificulta visualizar la dificultad, valga la redundancia. Entonces, hay ayuda, hay lugares, hay apoyo. Es entender que se necesita y que entonces yo te presento, mira, existe este lugar, existe este apoyo, existe este recurso, ofrecemos, no imponemos, no establecemos que cuando él cambie ya todo va a estar bien, sino que en la medida en que voy procurando, como decía inicialmente, ese proceso de bienestar personal, esto puede ser atrayente al que lo está experimentando.
espero con esto ayudarte. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, María Elena. También en el chat hay algunos comentarios. Nos dice Verónica que los beeper y las jucas muy usadas en los jóvenes es preocupante porque esto dicen que no son dañinas. Así está la negación. ¿Puede decirle algo? Bueno, insistir en algo. Cuando estamos hablando de sustancias psicoactivas, estamos hablando de sustancias que alteran el estado de bienestar o de estabilidad. Si no lo necesitamos, el consumo ya es un problema. Entonces, el crear este nivel de conciencia en la persona y específicamente en los jóvenes, si yo no necesito algo y lo ingiero, ya esto va a generar un deterioro, un malestar, un daño. Cuando hablamos, insisto, en cuanto a lo que es el alcohol como una sustancia a nivel legal, es importante hacer hincapié que para un adolescente el consumo es considerado como abuso porque su cerebro está en una etapa de formación. No es lo mismo cuando una persona comienza a consumir cualquier tipo de sustancia, incluyendo el alcohol, a los 25, 20, 21 años, que cuando comenzó a los 13, 14, 15 años, que son las edades que en nuestra sociedad muchas veces enseñamos a beber, porque hay que aprender a beber, algo que realmente está fuera de contexto, porque es aprender a dañarnos, es aprender a tomar algo que al final nos va a afectar. El hablar de eso, el hablar de las consecuencias y deterioro que genera el alcohol en un cerebro en formación, como lo es el adolescente o el joven, es importante, porque contribuye a crear un poco de conciencia. Y en ese sentido, pues entonces, sea cualquier tipo de sustancia. Estamos hablando de marihuana, estamos hablando del víper, de la juca. La verdad es que hace unos días vi al doctor Jiminián hablar con estas condiciones del COVID y él con dolor decía, lamentablemente el joven que está en consumo de juca tiene un alto porcentaje de morir al contraer el COVID. ¿Por qué? Porque está deteriorado sus pulmones y esta es una condición que se aúna al virus y la verdad es que debemos tenerlo en cuenta realmente. Debemos hablar de esto, hablar con nuestros jóvenes, hablar con nuestros familiares para crear la conciencia de esta situación. Y trabajar todo lo que decías anteriormente para fortalecer a ese joven que no tenga la necesidad de buscar esa evasión de esa manera. Bueno, también decía que es normal que un adicto dice primero que sí, luego no aparece, que puede ser para el tratamiento, para ir a una cita, eso es parte de lo que hemos explicado, pero si quería hacer un comentario. Sí, realmente es muy esperable. Es muy esperable que la persona te diga que sí y que cuando llegue el momento de ir a la consulta no esté en las condiciones. Es una de las características de la condición misma, donde el creer que tiene el control de la sustancia, el creer que puede superarlo, el autoengaño como tal ante la situación. Es por eso que se recomienda incluso, nosotros como institución es algo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, que todavía estamos por superar, porque entre más rápido se consiga la cita y ese sí que se le obtuve al joven, es mejor. Entonces, en este sentido, y sabemos que como institución tenemos este desafío,
es recomendable que el familiar inicie su proceso. Cuestión de que cuando el familiar que ya tiene mayor conciencia, aunque a veces le es difícil asumir la conciencia de su propia condición, porque volvemos, son los mismos mecanismos los que se van a estar ejecutando. Si el familiar comienza su proceso, cuestión de que ya esté adelantado en el momento que se le diga que sí, el proceso ya es parte de la institución, ya las citas van a estar más aseguradas, por decirlo de alguna forma, y puede entonces obtenerse mucho mayores beneficios en ese sentido. Y puede apoyarlo mejor, aunque no entre a recuperación. Porque decimos que la recuperación puede darse independiente y lo hemos visto. Hay personas que se recuperan de adicción y la codependencia de la persona que está al lado sigue activa. O viceversa, una persona que se recupera de la codependencia y la adicción de la otra persona sigue activa, que no dependa una de la otra. Exacto. Hace un comentario, Sugel, la persona con uso problemático de sustancia no asume la sustancia como dañina porque el organismo lo ha hecho parte de él, pero las consecuencias conductuales, sociales, sí pueden indicarle que necesita ayuda. Generalmente son las consecuencias lo que lo llevan a terapia. Ya sí, el dolor, como decimos en el lenguaje, los fondos, es lo que lo... bueno, no obstante, Teresa, es importante acotar de que sí existe. Es decir, ahora que a nivel de los estudios, las imágenes, todas estas tomografías que son capaces de realizarse, sí existen niveles de deterioro a nivel de lo que es el consumo. Entonces, en ocasiones pudiera ser un recurso. Es decir, ver cómo el cerebro de la persona está deteriorado por el uso de algún tipo de sustancia que se va a manifestar definitivamente a través de las consecuencias o a través de la disminución de las capacidades, sea de concentración, sea de memoria, sea de poder estructurar incluso el pensamiento como tal. Son de las manifestaciones en el deterioro que se van a hacer evidentes en una persona ya con una condición avanzada de la enfermedad. Bueno, pues ya sí, muchísimas gracias, María Elena. Le pedimos excusa porque nos extendimos en el tiempo. Es un tema que hemos trabajado ya por muchos años y entonces, además, ustedes han participado y han provocado, ¿verdad?, que sigamos conversando. Muchas gracias por eso y le vamos a pasar a Raidiris ya para el cierre de esta actividad. Nos encontramos el próximo viernes igual. Raidiris. Gracias, Teresa. Gracias a María Elena. Realmente extraordinaria la participación y promover también todo ese movimiento que se ha dado de inquietudes, de comentarios y de aportes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a concluir, por supuesto, ofreciendo nuestro cálido abrazo a María Elena y nuestro aplauso a la distancia, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Y nos vamos a encontrar la próxima semana. Vamos a dar continuidad a la programación de la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental y vamos a estar hablando de buenas prácticas de prevención. Recordemos en resumen lo que María Elena nos ha planteado. Trabajemos de manera constante nuestra vida personal. Hagamos espacio para invertir en nuestro desarrollo, centrarnos en nosotros y en nosotras, establecer límites sanos, asumir la responsabilidad de nuestras emociones y colocarle nombre, que es una de las cosas que María Elena siempre insiste en esa educación emocional. Aprender a estar bien a solas y creer en nuestra capacidad de logro, porque en definitiva todos y todas somos ¿qué? Responsables de nuestro propio bienestar. Muchísimas gracias. Que tengan buen descanso de fin de semana y nos encontramos la próxima semana y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Ingrid.